Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yasmín Rosales y este es mi reporte de literatura tradicional y multicultural. Para empezar, el primer libro que nosotras elegimos es La Cucarachita Martina. Y este libro es ilustrado por Héctor Cuenca, y es tradicional y el punto de vista del autor es omnisciente y el año de publicación original fue en el 1888 y este libro específico fue publicado en 2010. El diálogo es espontáneo y las figuras literarias que vemos en el cuento son anáforas y también personificación. Y pues el resumen de la historia, pues se trata de una cucarachita Martina que es muy limpia y muy trabajadora. Un día se encontró una moneda en el patio de su casa y de tanto tiempo pensando qué iba a hacer con ella, decidió comprarse una caja de polvos. Se arregló con sus nuevos polvos y al estar sentada en una silla al frente de su casa, pasaron muchos personajes preguntándole si ella quería que se casara con ellos. Primero pasó un toro, luego pasó un perro, después una gallina, perdón, un gallo, luego luego al rato pasó un chivo y por último pasó un ratón. Siempre que pasaban y les preguntaban que si ella se quería casar con ellos, Martina les preguntaba que si qué iban a arrullar, qué le iban a arrullar al niño cuando lo tengan. Cada vez los personajes le mostraban cómo iban a arrullar, pero a la cucarachita Martina nunca le parecía bien. Fue hasta que pasó el ratoncito y le dijo que él iba a cantar muy bajito y a la cucarachita Martina le encantó su respuesta. Ellos terminaron casándose hasta que pronto pasó una tragedia. Un día, cuando la cucarachita estaba preparando una sopa, el ratoncito se cayó dentro de la olla por ser goloso. La cucarachita se preocupó bastante que decidió salirse al patio de su casa otra vez y en ese momento pasó un pájaro. El pájaro le preguntó que qué es lo que estaba pasando y la cucarachita le dijo pues todo lo que sucedió con el ratón. El pájaro decidió irse al pueblo y el pájaro le contó a una paloma. Después la paloma le contó a una fuente lo que pasó. Luego la fuente le contó a la doncella y la doncella le contó a la reina. Luego la reina le contó al rey y por último el rey le contó al doctor. Cuando el rey le contó al doctor, el doctor se fue a la casa de la cucarachita Martina y le ayudó al ratoncito a mejorar. Y pronto el ratoncito fue curado y el pueblo y la cucarachita Martina fueron todos muy felices. Pues algunos de los personajes que vemos en este cuento, pues el personaje principal es la cucarachita Martina, luego el toro, el gallo, el perro, el chivo, el ratón, los pajaritos, la paloma, la reina, el rey y el doctor. El sitio es en la casa de la cucarachita Martina y en su pueblo. El tono de este cuento es cordial, de esperanza y al final es preocupante y amoroso. El género es folclórico tradicional. Y el tema que vemos en este cuento, pues uno de los temas del cuento es que no te conformes con cualquier sin conocer bien a esa persona. Y otro tema sería la paciencia en esperar al indicado y no perder las esperanzas. También con no perder las esperanzas, creo que también otro de los temas es cómo ayudarnos unos al otros, la importancia de ayudarnos unos al otros. Am, y pues, ¿por qué es considerado una literatura tradicional? El cuento es considerado literatura tradicional porque es una historia que se ha transmitido de generación tras generación. Además, al leer cuentos tradicionales, normalmente las personas se pueden relacionar con la historia. Y pues si tuviéramos que dar un número del 1 al 5, pues nosotros decidimos darle un 4 al cuento. Lo que nos gustó sobre este cuento fue la repetición de las preguntas que constantemente vemos en el cuento y si usaríamos este cuento con futuros alumnos, am, si fuera algo muy entretenido para ellos. Y pues este cuento sería muy bien para primer nivel y segundo grado.
El estándar que elegimos es 1.7, múltiples géneros, escuchar, hablar, leer, escribir y pensar utilizando múltiples textos, elementos literarios. El estudiante reconoce y analiza elementos literarios dentro y a través del contenido cada vez más complejo de textos literarios tradicionales, contemporáneos, clásicos y diversos. Se espera que el estudiante describa los elementos del desarrollo de la trama, incluyendo los eventos principales, el problema y la resolución de textos leídos en voz alta con la asistencia de un adulto. La actividad que elegimos es estos, o son los elementos del cuento. Después de leer el libro La cucarachita Martina, los estudiantes completarán un organizador gráfico de los elementos del cuento, describiendo en voz alta los personajes, el ambiente, el problema y la solución del cuento, guiados por la maestra o el maestro. Y pues aquí vemos que van a tener que encontrar los personajes, el ambiente, el problema y la solución. El siguiente libro que elegimos es Trencitas, también Braids en inglés, y este cuento fue escrito por Kathleen Contreras y es ilustrado por Margaret Landmark. El tipo de literatura es multicultural, el punto de vista del autor es omnisciente y el año de publicación fue en 2009. El diálogo es espontáneo y las figuras literarias que vemos son símiles y hipérboles. El resumen de este cuento. Este cuento se trata de Isabela y su abuelita. Su abuelita ha venido a visitar a Isabela y a su familia y se está quedando con ellos unos días. A través de todo el cuento vemos cómo Isabela y su abuela tienen una relación muy bonita y cómo Isabela aprende mucho y bastante de su propia cultura, de su abuela y más importante, creo que sobre todo de la escritura y de la lectura. Pues también vemos que como la abuela no era la única que le encantaba contar historias, sino también a Isabela. A ella también le encantaba escribir cuentos específicamente de su vida. Por ejemplo, escribió de su cumpleaños y cómo la levantaron con las mañanitas. A través de todo el tiempo que pasa con su abuela, Isabela se da cuenta de muchas cosas de su cultura y de las costumbres de su familia. Ella aprendió del juego lotería y le encantó jugar con su familia acompañado con pan dulce y chocolate. Al final termina Isabela y la abuelita explicando cómo nuestras historias, como nuestras trenzas, nos unen para siempre. Los personajes de este cuento son Isabela y su abuelita. El sitio de la historia fue en la cocina, la recámara, el comedor y en el sofá. El tono es de admiración, familiar y amable. El género es ficción. El tema de este cuento es la importancia, las costumbres y la cultura de la familia y cómo sus historias únicas siempre los mantienen unidos. Y este libro es considerado multicultural porque es un libro que comparte ideas, historias e información sobre culturas, razas, religiones, idiomas y tradiciones. Los principales objetivos de esta literatura multicultural son aumentar el sentido de autoestima en los estudiantes, un sentido de empoderamiento y la capacidad de trabajar en armonía con otros estudiantes. Del 1 al 5, nosotros le dimos un 5 al cuento. Lo que nos gustó sobre el cuento fue que tenemos mucho en común con Isabela y con su abuela. El estándar que elegimos fue múltiples géneros, escuchar, hablar, leer, escribir y pensar utilizando múltiples textos, elementos literarios. El estudiante reconoce y analiza elementos literarios dentro y a través del contenido cada vez más complejo de textos literarios tradicionales, contemporáneos, clásicos y diversos. Se espera que el estudiante identifique y describa al personaje principal, personajes principales. La actividad que elegimos pues es esta, Character Traits. Después de leer el libro, te incitas a los estudiantes
identificarán 6 rasgos de carácter sobre uno de los personajes de la historia. Luego demostrarán evidencia de una característica específica de ese personaje. Y pues esta es nuestra bibliografía de los 2 libros que usamos. Y pues con eso concluyo mi presentación. Espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias.